escucharlo ayer a Javier Milei en Davos, que parecía que caía con un cajón de cervezas a un funeral, fue una muestra más de la degradación que está sufriendo la política en nuestro país. De forma más gradual o de forma más abrupta, estamos asistiendo a un fenómeno desde la vuelta de la democracia donde esta degradación se ha ido profundizando, pero como les decía, por momentos muy sutilmente y por otros momentos, como en este último periodo, de una forma mucho más abrupta. Si uno repasa a lo largo de estos más de 40 años, vamos ya hacia los 43 años a fin de este 2026, hemos visto de todo, toda clase de fenómenos. Hemos transitado desde lo que fue el juicio a las juntas con Raúl Alfonsín, fue la obediencia debida al punto final, la hiperinflación, el menemismo con sus privatizaciones, luego la llegada de los indultos, ahí podemos mencionar, y un montón de cuestiones más, los atentados, la llegada de la Rúa, que se tuvo que ir tras lo que fueron las jornadas del 19 y 20 de diciembre, toda la etapa del kirchnerismo, previamente las presidencias breves y el periodo dualdista, hasta llegar hasta hoy, Macri, Alberto y Milei, hemos asistido a esta situación de política. Y a pesar de tener diferencias o de no coincidir, uno por ahí ve archivos o escucha a dirigentes o referentes políticos de hace algunas décadas atrás, no tantas, en su mayoría, uno decía, acá ves una persona con formación, con ideas políticas sólidas, con argumentos, con fundamentos. Y uno podía decir, yo no estoy de acuerdo, yo no coincido, pero existía eso. Existían esas cosas. Y el porqué y el para qué de la política. Algunos con buenas intenciones, otros no tantas. Caminos que por ahí uno, insisto, podía decir, para mí este no es el camino. Uno también se ha ido formando modestamente, en mayor o menor medida, y también configurando su perfil ideológico, desde lo que es el de origen o en el que uno se ha criado, hasta emprender su propio camino, como le debe haber pasado a muchos de ustedes que les interesa, sea en la militancia activa, o sea como simpatizantes, como seguidores de la política, como aquellos también que no tienen una adhesión específica, aunque ideología tenemos todos, o formación ideológica de alguna forma, consciente o inconsciente, tenemos todos. La ideología, en el término coloquial de la palabra, es mucho más profunda, muchos dicen no existe o está mal usado, pero en lo que significa el uso y costumbre del término ideología. Podemos repasar en la época de Alfonsín todos los funcionarios, o la mayoría que uno escuchaba, insisto con lo mismo, sin adherir, igual uno era chico, pero a través del tiempo, y vos te encontrabas con, yo uno que tengo presente en el sentido que he escuchado o lo he visto muchos videos, aparte posteriormente como columnista de medios o dando entrevistas, es Dante Caputo, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores durante el alfonsinismo. Ustedes encuentran, sea peronistas, sean liberales, un Dante Caputo en el gobierno actual. Por dar un ejemplo, el mismo Alfonsín. Basta con escuchar un discurso de Alfonsín y escuchar uno de Milei, Davos el año pasado, o donde sea, y es el contraste absoluto. Incluso en el menemismo, con, todo lo que podemos decir de las cuestiones vinculadas a la corrupción, sin dudas,
Pero también, a ver, estamos hablando de un periodo donde quienes componían los gobiernos, las cámaras, tenían una formación, tenían historia política, tenían ideas y fundamentos y argumentos para esas ideas, que uno podía decir hasta que son nefastas, pero las tenían. Las entrevistas con esos funcionarios, con quienes componían las cámaras, que ahí es donde uno se encuentra con la diversidad. Vos decías, bueno, acá tal bloque está de acuerdo con una propuesta, el otro en contra, pero en ambos bloques encontrabas argumentos, o hasta en terceros y cuartos bloques, que tal vez tenían una posición equidistante de, si se quiere, lo mayoritario. Que también hay una, si quiere, un signo de todo esto, que había dos fuerzas consolidadas. No estoy diciendo que el bipartidismo es mejor, porque incluso yo pertenezco hace años a algo que quiere romper con eso. Pero había identidades, claramente, más allá de lo ideológico, identidades partidarias, que también esa pérdida es una señal de la degradación. Producto de decisiones políticas, por supuesto, que han llevado también a lo que es el distanciamiento de buena parte de la sociedad con la política tradicional y con el surgimiento de nuevos espacios y hasta de nuevos personajes fuera de la política, que en un momento aparecían de a cuentagotas y en este caso prácticamente es un gobierno, en muchos casos, de outsiders y en otro caso de aquello que supuestamente venían a combatir, que es la casta. Lo mismo, más allá de cómo terminó, dentro del gobierno de la Rúa. Dentro del menemismo, o en el periodo menemista, ahí empiezan, como decía, las apariciones a cuentagotas de personajes que provenían de otros ámbitos. Esto no significa que un cantante, un actor, un deportista no pueda dedicarse a la política. Es legítimo, son ciudadanos en definitiva. Pero no tenían formación previa, sino que se acudía justamente a esa fama, a esa popularidad. A ver, actores, actrices, músicos con militancia política, diría que hubo siempre. Pero me refiero a que antes tenía que ver justamente con cuestiones que no eran, una aparición electoral por la popularidad, sino que paralelamente, mientras desarrollaban su carrera, se formaban políticamente. Escritores ni hablar, pero el escritor por ahí está más vinculado a lo intelectual y muchas veces las escrituras tenían que ver justamente con el ámbito político o con el campo de la política, pero también de ficción me refiero. Vuelvo a los mismos o paralelos o ejemplos. Luis Brandoni, del otro lado hablo en los 80, en los 90, Irma en el mismo. Pero, insisto, no era que por ser Irma Roy la vamos a poner en una lista, sino porque tenía una trayectoria militante. Músicos y cantantes ni hablar, sobre todo aquellos que daban testimonio a través de sus canciones. En los 90 ya aparecieron esto de darle lugar para aprovechar su popularidad y que se presenten. Y ahí irrumpieron Scioli, instalado en Canal 9, que los más chicos seguramente no lo saben, los más grandes tal vez no todos lo recuerden. Daban las carreras de Scioli, de offshore, en Canal 9, me acuerdo con Enrique Moltoni, con un mayor desarrollo prácticamente que el fútbol. Capaz que jugaban River y Boca y le daba más importancia que había competido Scioli. En aquel momento uno
no se daba cuenta, porque es con el diario del lunes, estaban instalándolo. Les decía también el caso de Palito Ortega, Reutemann en Santa Fe, 2 veces gobernador, senador, y seguramente algunos casos que me puedo estar olvidando o que se dieron en algunas otras provincias o incluso no tan recordados, porque por distintas razones algunos han sido recordados. Bueno, el hecho de Scioli, que hasta hoy está en la política, ahora con Milei, ¿no? El hombre que era la oposición a Mauricio Macri en 2015. Y bueno, hablando de degradación, ni hablar lo que sucedió a partir del 2001, con el desastre que fue el gobierno de la Alianza, donde ahí, fíjense, ya empieza a quedar difuso los partidos, y ya empiezan las alianzas. Si bien siempre el Partido Justicialista fue un frente, o en muchas oportunidades, que incluía, si se quiere, como ellos dicen, como es un movimiento, incluía a distintas agrupaciones. La UCR era UCR, había una mayor identificación. El Partido Socialista era Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, y así puedo seguir. También había algunos acuerdos ocasionales, pero esto de la, si se quiere, fusión, no sé si fusión, porque siguen participando dentro de las alianzas como partido político, pero si se quiere esta unión dentro de alianzas, porque ya no era suficiente el sello partidario, sobre todo el caso de la UCR, que en el 2003 fue como UCR a las elecciones y sacó el 3%, con Leopoldo Moró, que luego pasó a las filas del kirchnerismo, aunque se reivindique como radical. Y digo, ahí como que hubo un salto en la degradación, que venía siendo más gradual y casi que no se notaba, salvo a cuentagotas, como les decía. Al estallar el país, con la gran cantidad de muertes, con lo que tuvo que ver con todo lo que aconteció, los presidentes que se sucedían unos a otros en pocos días, recuerdo a Camaño, Rodríguez Sá, que estuvo en una semana, Puerta, hasta que llega Eduardo Duhalde, que ahí lanza un plan como para apagar el incendio, y justamente tiene que ver con una enorme cientos de miles de planes sociales, justamente. Se va a encontrar con el asesinato de Costequi y Santillán, un 26 de junio de 2002, y ahí se tiene que adelantar la convocatoria a elecciones, que ustedes fíjense, el resultado refleja esto que venimos hablando. Néstor Kirchner saliendo segundo en las elecciones, se convierte en presidente. Había ganado Carlos Menem, nada menos, pero con apenas el 24-25%, pero de hecho había ganado. El peronismo llevó 3 candidatos, otro dato para señalar esta situación. Y, como les decía, en aquel momento, Carlos Menem argumentando que se venía un fraude, en realidad todo indicaba que ese 24-25% que había obtenido antes del balotaje indicaba que había sido su techo. Es decir, que gran parte, tal vez no todos, el radical o liberal o de izquierda que jamás votaría al peronismo, seguramente no hubiese votado a Néstor Kirchner, pero sí seguramente hubiese tenido una aplastante elección en el balotaje. Es contrafáctico, pero se olfateaba. Y transitando estos primeros años con algunas políticas sociales, incluso recogiendo algunas banderas, digo, guste o no, uno esté de acuerdo o no, yo durante el kirchnerismo era de derecha para muchos,
o funcional a la derecha, o gorila, ahí hubo como una especie, si se quiere, de reacomodamiento, hasta que, bueno, como les decía, otro fenómeno que se iba dando también, sobre todo post-2001, fue cierto apatía o cierto abandono de la participación de parte de buena parte de la sociedad, de gran parte de la sociedad, menos militancia, más abstencionismo o ausentismo. Del 80 y pico por ciento que votaba en los 80 ya era mucho más bajo. Dejemos de lado lo que fue el 2001, con los famosos sobres con cualquier cosa adentro, y un 50% entre voto blanco y nulo, en lo que fueron las elecciones previas a la caída de la Rúa, pero ya como que parte de esa señal ahora de degradación se reflejaba en el alejamiento de buena parte de la sociedad de la política y ya no esta identificación. Era muy común que la mayoría de las personas se sintieran que pertenecían a alguna fuerza política, y esto ya iba a comenzar a perderse. Y ahí surge, como les decía, esta ruptura del bipartidismo con la aparición de Cambiemos en el año 2019, diluyendo a partidos como por ejemplo la UCR en distintos sectores, y llegando al poder un espacio liberal con ideas muy similares a las de los 90, pero en este caso no dentro de lo que es el PJ, así como muchos que habían pertenecido al peronismo también dentro de Cambiemos, eso hay que decirlo. El propio Santilli, que ahora, bueno, está con Milei también. El caso del gobierno de Alberto Fernández tiene en el medio, bueno, todo lo que tiene que ver con la pandemia, varios escándalos, pero bueno, el gran salto para profundizar, si se quiere, esta degradación política en lo que estamos asistiendo ahora. Un espacio, este espacio de La Libertad Avanza, que llega con, y esto lo veníamos mencionando ya, personajes que nada que ver tienen con el mundo de la política, con cero formación, y no es porque uno esté totalmente en las antípodas, cero formación. Se perdió aquello de escuchar a políticos, sea socialistas, más a la izquierda, más a la derecha, que argumentaban, que fundamentaban, que daban discursos que uno decía en cuanto a su léxico, en cuanto a su estructura, muy buen discurso, más allá del contenido. Políticos que escribían artículos, políticos que disertaban, políticos que debatían con fundamento, a tener personajes que defienden el terraplanismo, que cuestionan el cambio climático, que señalan que el mundo es socialista, que solo reducen su argumentación, entre comillas, con insultos de un renglón, o ya escribir en más de 140 caracteres les resulta una dificultad, que no se entiende lo que quieren decir, que hacen escándalos en el Congreso, se filman, se insultan, no saben sostener un diálogo, así sea con disidencia, eso quise decir. Aunque sea diciendo, no voy a coincidir con vos, pero no después desplegando argumentos, sino porque sos cuca, porque sos zurdo, porque sos comunista, porque sos la casta, poco de la mano de lo que veníamos hablando ayer. Bueno, y a la cabeza. Esto de insultar con palabras que ya estaban totalmente descartadas como una forma de insulto. Se pueden ver videos del presidente, y lo voy a decir la palabra, utilizando mogólico como insulto.
orcos, cucas, siempre cerrando con agresividad sus discursos patéticos. Ayer parecía que no, y evidentemente se lo han escrito, no sabía pronunciar palabras simples. Aparte, uno mismo, cuando por ahí escribe para uno es consciente, ¿no? Esta palabra me va a costar, porque uno es consciente por ahí que hay ciertas palabras que siempre le tienden una trampa. Entonces, listo, si me lo escribo yo legítimamente, no la uso. O por lo menos leer previamente, si tenés algún asesor que te escribe, leer previamente. Y de última la cambio, no, mira, a mí me sale más fácil decir este sinónimo. Si es que conoce el sinónimo, por supuesto, igual hoy es fácil. ¿No? Recurrir a todo tipo de artilugios, la inteligencia artificial para inventar que alguien dijo o hizo algo. Es, si se quiere, la etapa más profunda de esta degradación, ¿no? Diputados y diputadas que solo remiten, y lo admiten, otra cosa, admiten, no, yo voy a levantar la mano de todo lo que proponga el presidente, lo decían en campaña. Eso jamás uno lo había escuchado. Capaz que, a ver, uno sabía en la intimidad que lo iban a hacer. Uno decía, este es un levantamano. O hasta, si se quiere, por una cuestión de la llamada obediencia partidaria. Vos sabés que, bueno, tal grupo de diputados, todo lo que venga de presidencia lo va a votar sin cuestionamiento. Pero no lo decían abiertamente. Esto del decir abiertamente las cuestiones que son ridículas. Es increíble. La verdad que uno no escapa. Si a uno le decían, parte de la ingenuidad, con todas las que se mandaron desde Alfonsín hasta Alberto Fernández, si uno decían que íbamos a estar viviendo esto a este punto, porque en todos los gobiernos, en todos los anteriores, estaba la argumentación. Vuelvo a lo que dije al principio. Uno podía estar de acuerdo o no. Era muy famoso, vuelvo al menemismo, Carlos Corach a la hora del desayuno recibiendo todos los periodistas y marcando la agenda de la jornada. Por dar otros ejemplos, no quedarme solamente por ahí en alguno. E incluso dando ejemplos de gobiernos que yo jamás tuve ningún tipo de simpatía, como fue los gobiernos de Menem. En el mismo gobierno de Macri, y me hago cargo de lo que digo, vos no te encontrabas, ahora la mitad están con este gobierno, vos no te encontrabas con un ministro respondiendo con insultos. Puede haber algún caso aislado. Los casos aislados dejémoslo de lado. Yo hablo como política sistemática. Macri por ahí tuvo alguno que otro derrape, pero yo jamás escuché decir mogólicos, zurdos de mierda. Y ni tampoco tenía... me gusta poner especialmente ejemplos de los que menos coincido, porque si no la otra es más fácil. Y aparte él, sí, venía a dejar atrás al kirchnerismo, pero jamás se lo quiero decir que la Argentina había transitado por el socialismo. Y no es el gran cuadro político. Convengamos. Pero bueno, y otra cosa, hablando de degradación política, el discurso contra la política. O sea, son funcionarios, es el presidente, son diputados y hablan pestes de la política. No, una tontería tras otra. Realmente son tiempos muy preocupantes. Y no es que alguien no puede venir de afuera de la política, pero esto de estos outsiders con cero formación, ¿qué puede enseñar, qué puede explicar Lemoine? Por dar un ejemplo. Adorni es patético.
el ahora jefe de gabinete. O sea, no le importa tampoco si refutan con noticias falsas, no chequean un dato. Me hubiese gustado es algo diacrónico, pero qué bueno, por ahí uno se imagina, ¿no? De forma ficcional, cruces entre personajes que no fueron contemporáneos, o que quizás sí, digamos, pero uno era niño cuando el otro estaba en actividad. Y cuando el que era niño pasó a estar en actividad, el otro falleció, por ejemplo. Pero que sería un debate Dante Caputo Adorni. No me lo quisiera imaginar. Para que no digan machismo ni nada, vamos a poner mujeres. Lo que sería un debate Irma Roy y Lemoine. No me lo imagino. No me lo imagino. Y no quisiera ejemplos previos a la dictadura. Porque ahí encontramos de todo tipo, de todo color, pero era todavía la política, era otra cosa. Más allá de las inestabilidades. Gobiernos que duraban 2 o 3 años. El periodo más largo anterior a este es el más largo, desde que se vota. Digamos, desde la ley Sáenz Peña. Pero el más largo anterior a este había sido la doble presidencia de Perón, hasta que fue derrocado. Pues el resto eran gobiernos que duraban 2 o 3 años. Y eran derrocados. Yo me lo imagino a estos anticastas al lado de un Ilia, por ejemplo. Es decir, hay un montón de comparaciones. Y otra señal clara se vio el año pasado con la mínima concurrencia a elecciones que se recuerde del 83 a la fecha, pero mínima lejos. En algunos distritos por debajo del 50%. O sea, hay si se quiere, un desinterés, o se generó un desinterés total en la población, o en gran parte de la población. Una apatía total hacia la política. O buena parte que de los que concurrieron, y hay que decirlo, dándole la espalda a la política tradicional. Cuando digo tradicional, incluyo a quienes fueron históricamente opositores. O sea, y lo digo yo perteneciendo ideológicamente, dándole la espalda incluso a la izquierda y otros partidos que quizás nunca gobernaron o no fueron mayoritarios. Y este gobierno consiguiendo un 40% de apoyo, sumándonos los distritos. Pero el ausentismo fue terrible y una gran señal. Y a eso después tenés que sumarle que dentro de los que concurren a votar, los que anulan o votan en blanco. Doy el ejemplo de Rufino, pero ocurrió en varias localidades de Santa Fe. El 46%, si mal no recuerdo, en las elecciones de junio. Un día que tampoco ayudó, pero si estaba soleado, podría haber llegado al 50%. Hasta ahí nomás. O sea, esa es otra clara señal. Otra señal. Más allá de este porcentaje que respalda al gobierno. ¿Cuántas medidas de este gobierno? ¿Cuántas? Que todavía le quedan poco menos de 2 años. ¿No hubieran generado hace varios años atrás movilizaciones, pero masivas, no del sector afectado,
¿Cuántas tendría la gente en la calle? Hoy no. Hoy la gente, y uno no juzga, está interpretando lo que sucede. Gran parte de la población, no me gusta decir la gente, y lo digo a cada rato, gran parte de la población, de la sociedad, está pensando en el día a día. Y es justo eso, y es entendible. Porque no se siente representado por la dirigencia política, porque tiene las urgencias de la vida. Entonces, cuando se castiga un sector, discapacidad, salen las personas afectadas. Y por ahí puede acompañar alguna parte mínima de la sociedad, pero mínima. Lo mismo con el Garrahan, las universidades, que las universidades lograron una masividad teniendo en cuenta que hay una alta población, hay, si se quiere, aún en este contexto, más politización y muchísimas cosas más que llevaron a que se haga visible. Y bueno, y después de algunos sectores que se dicen ser luchadores, estar con los trabajadores, con el pueblo, que están en su interna, en la rosca de su interna, como lo es el peronismo, vamos a decir la verdad. Uno no pertenece al peronismo, pero en otro contexto también. Están todos escondidos. En otro contexto estarían llamando a salir a las calles. Y muchos ahí también que van y vienen, ¿no? Somos peronistas, pero en esta acompañamos al gobierno. Y otros que están haciendo turismo. Mientras la gente está cagándose de hambre, porque, no sé, el 27 y pico % de pobreza, los 12 millones que sacaron de la pobreza en este gobierno, yo no sé dónde están. Uno hace las compras y no se estaría notando. Uno charla con las personas y te dicen ya cabe alcanza para menos. Pero bueno, si el número, te tiran el número, aparte de una metodología que ya es de modé, porque no contempla ciertos gastos que hoy tiene toda la familia, los vinculados a lo tecnológico. Pero bueno, y uno a veces se piensa qué es lo que viene. Porque uno también se pregunta a veces qué es lo que viene. Si se viene... Uno algo peor ya no se imagina, honestamente. O si la salida a esto viene por el lado de la política tradicional, o es la era de los outsiders, que es lo que muchos por ahí preanuncian. Eso veremos. Por lo pronto, uno quería iniciar de esta forma el programa de hoy. Esto es Entre Líneas. Mi nombre es Rodrigo Martín Jiménez. Estamos por Radio GPS de la Ciudad de Rufino, radio digital. Estas editoriales después las podés escuchar en nuestro canal de YouTube. También vamos a estar compartiendo algunas notas, temas salud mental, por ejemplo, qué sucede en la Patagonia, que lamentablemente no son buenas las noticias, noticias del ámbito regional y por supuesto del ámbito político que siempre compartimos aquí. Por ejemplo, vamos a escuchar a Miriam Bregman, que ayer estuvo con Mauro Federico, charlando justamente de la actualidad política. La dirigente, diputada del FID, dirigente del PTS, Partido de los Trabajadores por el Socialismo. Enseguida volvemos.